Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. Y en nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. La publicación de Medianoche de Hande Erçel transformó instantáneamente el silencio en una cacofonía. El poema, rápidamente borrado, parecía reflejar un estado de emoción sin filtro. El verso, las soledades a veces, el puerto más concurrido, conmovió a todos sus lectores. Estas palabras plantearon la pregunta de si era el eco de una ruptura o el umbral de un nuevo comienzo. El silencio de Hande permitió que las palabras se escucharan con más fuerza. Circularon rumores en el mundo del espectáculo de que esta publicación no era casualidad. El tono del poema tenía un aire melancólico, en armonía con la oscuridad de la noche. El acto de Erçel de publicarlo y luego borrarlo dejó la impresión de estar dividida entre sus emociones y su razón. Sus seguidores pensaron que este breve momento era el resumen de una larga historia. Los comentarios se centraron en la delgada línea entre la despedida y la bienvenida. Algunos lectores vieron resentimiento entre líneas, mientras que otros percibieron un silencio esperanzador. El énfasis en la soledad apuntaba al vacío que se sentía en medio de una vida abarrotada. Las palabras de Hande fluían como un monólogo interior. Esta voz interior confrontaba al oyente con su propia soledad. La eliminación del poema sugería que la emoción no era temporal, sino profunda, porque a veces lo que se borra se vuelve más permanente. Esta situación alimentó aún más la curiosidad. El momento de compartir el poema hizo inevitables las interpretaciones. Las emociones que surgen en medio de la noche se consideran más honestas que las que surgen durante el día. El corazón de Hande, hablando a esa hora, aumentó su sinceridad. Algunos fans se preocuparon, otros comprendieron. La fluctuación emocional se consideraba parte natural del arte. El poema dejaba la duda de si era un ensayo para un papel o un reflejo del corazón. El mundo de los chismes sobre famosos debatía sobre el destinatario de los versos. Un mismo verso daba pie a diferentes historias. Algunos lo compararon con una despedida, mientras que otros pensaron que marcaba el comienzo de un nuevo capítulo. El silencio de Hande alimentó el debate. Al no obtener respuesta, los comentarios se multiplicaron. Esta ambigüedad hizo la historia aún más cautivadora. Es sabido que Erçel no es muy buena ocultando sus emociones. Este poema era como un reflejo de esa transparencia. Las palabras eran sencillas y sin filtros. El acto de borrar se interpretó menos como arrepentimiento y más como un deseo de protección. Porque algunas emociones se vuelven más frágiles al compartirlas. Quizás Hande quería ocultarse. El tema de la soledad se siente con frecuencia en el mundo del arte últimamente. El verso que Hande compartió parecía una interpretación personal de este sentimiento. La sensación de estar solo entre la multitud se filtraba en los versos. Esta filtración atrapaba al lector. Todos encontraban algo de sí mismos en él. De ahí el impacto del poema. Aunque fue borrado rápidamente, el rastro de haberlo compartido permaneció. Los rumores circularon en redes sociales. Se compartieron emociones, tanto como capturas de pantalla. Esto demostró que el poema logró su propósito. Total, Hande, sin querer, creó una conexión. Esa conexión se tejió con palabras.
La melancolía acompañó la elegante actitud de Hande. La serena tristeza del poema distaba mucho de ser exagerada. Esta sencillez reforzaba la sinceridad. El lector percibía un momento emotivo, no una exhibición dramática. Quizás por eso se habló tanto de él, porque lo real siempre llama la atención. También se mencionó la posibilidad de un ensayo para un nuevo proyecto. La preparación emocional es un método común en el arte. El calentamiento de Hande con palabras se interpretó desde esta perspectiva. Sin embargo, lo único seguro era la autenticidad de la emoción. Incluso si se trataba de un papel, el sentimiento era real. Esto le daba al poema una gran fuerza. Los fans se encontraban entre la ansiedad y la curiosidad. Si bien estaban tristes por un lado, estaban orgullosos por el otro, porque Hande no ocultaba lo que sentía. Esta valentía le valió admiración. Ni siquiera la eliminación de la publicación eclipsó esta valentía. Al contrario, la hizo aún más visible. Los columnistas de chismes coincidieron en que su corazón tenía sentimientos encontrados. No había claridad, solo emoción. Esto multiplicó las interpretaciones. El silencio de Hande se interpretó como una decisión. A veces, callar es la voz más fuerte. El poema se convirtió en la voz de este silencio. La metáfora del puerto en el poema describía la necesidad de refugio. El puerto abarrotado era como una parada segura pero solitaria. Las palabras de Hande transmitían esta dualidad. La contradicción entre sentirse seguro y estar solo era palpable. Esta contradicción profundizaba el texto. El lector se detenía y reflexionaba sobre los versos. El silencio que siguió al intercambio completó la historia. La falta de explicación permitió que las palabras se sostuvieran por sí mismas, potenciando el impacto del poema. Porque a veces la explicación rompe la magia. Hande preservó la magia. Las palabras encontraron su propio camino. La franqueza de las emociones creó un momento poderoso para los medios, pero el verdadero poder residía en su aspecto humano. Describía un estado que todos experimentamos, una sensación familiar. Por eso el poema resonó. Hande, por un instante, se convirtió en la voz de todos. Esto la hizo más accesible. Todo lo que se comparte a medianoche es un poco más pesado. Hay honestidad en el insomnio. Las palabras de Hande compartían esta honestidad. Aunque se borraran, permanecían en la memoria. Porque las emociones no desaparecen de la pantalla, solo se transforman. Al final lo que quedó fue un silencio que hablaba. Hande Erçel volvió a hacer noticia con sus palabras. El tema de la soledad estuvo rodeado de numerosos comentarios. Este contraste era como un resumen de la historia. Sola entre la multitud, rodeada de gente, en soledad. Eso es exactamente lo que describía el poema. Por otro lado, no se descartó la posibilidad de que este poema fuera la preparación para un proyecto. Es sabido que los artistas se nutren espiritualmente antes de asumir papeles emocionalmente intensos. La conexión de Hande Erçel con las palabras también se consideró la base emocional para un posible papel. Sin embargo, con o sin papel, nadie dudaba de la autenticidad del sentimiento. Los versos tenían un tono muy sincero, lejos de la artificialidad. Este se convirtió en uno de los detalles más importantes que le dieron fuerza al poema. Al final, lo que quedó fueron preguntas sin respuesta y una poderosa huella emocional. Este poema, que Hande Erçel compartió y luego borró, parece que dará que hablar durante mucho tiempo, a pesar de su brevedad. El mundo del espectáculo espera con ansias ver si habrá más. Erçel, como siempre, guarda silencio. Sin embargo, este silencio habla tan alto como el propio poema. Y parece que Hande Erçel
todavía no sabe ocultar sus sentimientos. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.